dinero, pero me compré una profesora. Voy a poner a hacer una comida. Ese, ¿qué? Como tipo así como una salsa, pero como más para cosas puras. Porque la licuadora no es para cosas puras, para hacer otra más para cosas puras. Entonces son muy para la próxima también van a poner y tablito. Solamente tiene. No me importa, lo preparo. A mi mayo. Hay que apretar el otro botón. Sí, yo también ahí está muy bien. Terminamos de revisar esto para empezar con la unidad siguiente. Estábamos en esta función, ¿cierto? Que tenía que ver con el cobro de minutos consumidos en un plan de consumo, ¿no? De telefonía. Entonces, esto es una función, podríamos decir, atraso, ¿ya? O una función segmentada. La primera parte, esta verde, ¿de qué tipo es esta función? Es un polinomio de grado 0, 1 o 2. Es grado 0, ¿verdad? Porque no aparece la x. En el fondo, el exponente de la x es la que le da el grado al polinomio. Esta es una función constante y la gráfica siempre decíamos es una recta horizontal y en este caso nos indica el valor del apagar, digamos, por los minutos consumidos. Otra cosa importante en el análisis de esta función es que el dominio en este tramo, podríamos decir, el dominio va de 0 hasta 100. Recordar que el dominio tiene que ver con la variable x, ¿ya? El eje horizontal. Y el recorrido tiene que ver con la variable y. En este caso, el recorrido es solamente un número, que es el que cruza acá el eje vertical. El recorrido es 6.500. Entonces, además, nosotros podríamos, en cada uno de estos tramos, ¿cierto? Para la función f, entonces podríamos decir que el dominio de esta función va desde el minuto 0 hasta el minuto 100. Lo voy a dejar escrito como un intervalo, ¿cierto? Se escriben de esa manera, decíamos los intervalos, no me acuerdo si ya se lo expliqué. Pero en paréntesis, para cerrar el 100, no tendría que ser otro corchete. Claro, puede ser otro corchete, ¿ya? Y eso significaría que estamos considerando que el minuto 100 pertenece a esta función f, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si se hablan 100 minutos, ¿cuánto va a ser el cobro o lo que hay que pagar? Van a ser 6.500 pesos, ¿ya? Luego, para la función g de x, antes que eso veamos el recorrido. El recorrido para cualquier valor de x es siempre 6.500 y eso se escribe no como un intervalo, sino que entre llaves porque consta de un solo número. Para la función g de x,
¿cuál sería el dominio de la función? De 100 en fin. Aquí parte en 100, ¿verdad? Y llega hasta 200. Entonces aquí voy a poner parte en 100 y llega hasta 200. ¿Por qué puse acá paréntesis redondo? Porque el 100 ya lo estoy considerando en el primer intervalo. No lo deberíamos considerar en ambos, aun cuando, si ustedes lo calculan, seguramente eso va a decir, aun cuando si uno lo calcula, ¿cierto? Y lo reemplaza acá el 100, igual da como resultado 6.500, ¿ya? Pero lo normal es que un valor de x se deje solamente en una de las dos funciones, no en ambas. ¿Cuál sería el recorrido? Aquí tendríamos que poner dominio de G y el recorrido de G. 6.500 con paréntesis hasta 7.500. Claro. Desde, ¿cierto? Este valor para I serían los 6.500, que podría ser paréntesis cuadrado o paréntesis redondo, ¿ya? Pero como ya consideramos los 6.500 de la función anterior, dejémoslo como abierto. ¿Hasta cuánto va a ser este valor? 7.500. Ese valor que deberíamos leer ahí, ¿cierto? Es cuando x vale 200. Y si lo reemplazamos acá, 100 por 200 serían 2.000. Más los 5.500 serían 7.500. Entonces, en este tramo, los valores que toma la variable i van desde 6.500 hasta 7.500. Y ahí podríamos tomarlo como intervalo cerrado por la derecha, ¿ya? Y finalmente, para la función h, ¿cuál sería el dominio de la función h? Hoy día es martes, ¿no? Sí. Puse la fecha, 6. Sí. Estamos en la lección 5. ¿Cuál sería entonces el dominio de la función h? Los valores de x van desde 200 hasta, y en verdad acá no termina, por lo tanto podemos decir hasta infinito. Desde 200 minutos hasta más infinito. El infinito siempre se pone como intervalo abierto. Y finalmente, el recorrido de la función h, cuáles son los pagos que se hacen en ese tramo, parten aquí mismo, ¿cierto?, en los 7.500. ¿Y cuál va a ser el mayor pago que se va a hacer? No tiene, como no tiene término, entonces podemos poner también hasta más infinito. Esa es una forma de reescribir, podríamos decir, cuáles son los dominios y recorridos de esta función. ¿Ya? ¿No hay dudas con eso? La actividad 3 hicimos ya, ¿no? ¿Qué otra cuesta? La 3 ya la hicimos. ¿Cuál sería el pago por 105 minutos consumidos? 7.550. ¿Ya? Bueno, ya saqué el gráfico, pero estos 105 minutos están, ¿cierto? No acá en el primer tramo, porque en el primer tramo solamente llega hasta 100.
Entonces habría que hacer ese cálculo acá en la segunda función. Que esta función era 10x, creo. 10x más 5.500, creo que era, ¿no? Entonces ahí reemplazamos la x por 105 y eso sería 1050 más los 5.500. Llegamos al valor de, ¿cuánto era? 6.550. Eso era, ¿verdad? Bien, la segunda parte acá, si el cliente pagó 9.825. Ahora, ¿sí? Esa se reemplaza con el 10x. Claro, con el X, ¿ya? Como son acá 9.000 y tanto, perdón, acá, 105 minutos, eso quiere decir que no está contemplado esos 105 minutos de la primera función, sino que estarían acá. ¿Ya? Piensa tú que el dominio, ese intervalo, estos son minutos y esto es el pago, y estos son pesos en el recorrido. ¿Ya? Entonces, para un cliente que pagó 9.000 y tanto, tampoco lo vamos a considerar en la primera función, porque ahí el cliente pagó siempre 6.500. Pero ese valor, 9.008 y tanto, tampoco está en este tramo, ¿se fijan? Porque aquí los pagos van de 6.500 a 7.500. Entonces, ¿dónde deberíamos considerar ese pago? En la tercera. ¿Se fijan que aquí los pagos van desde 7.500 en adelante? Entonces, para esta función, que era 0,01 parece, x cuadrado, yo no me acuerdo cuál era la ecuación. La última parte era 5.100, acá creo que era 10x, pero este era 0,01, ¿cierto? Era 1 partido por 100. Ya, estamos bien ahí. Entonces, esos 9.000 y tanto los tengo que considerar acá en la tercera función. Pero ese valor, 9.000 y tanto, es el pago. Por lo tanto, ¿dónde voy a reemplazar ese valor en esta expresión? La voy a reemplazar en la X o en el H. En la H, ¿cierto? Porque H es el pago. X son los minutos. Esas diferencias tienen que tenerlas bien claras. Entonces, para resolver esta parte, tendríamos que decir que 9.825 es igual a 0,01x cuadrado más 10x más 5.100. Es decir, la forma de calcular el pago va a ser igual a los 9.000 y tanto. Entonces, ¿cómo resolvemos ahí? Porque me están preguntando cuántos minutos. Lo que me están preguntando es el valor de x. ¿Cómo resolvemos esa igualdad? Es una expresión de segundo grado, así que voy a tener que aplicar la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. Lo primero que hay que hacer es ordenarla y dejarla igual a 0. Entonces ahí nos quedaría 0,01 más 10x más 5.100 menos, ¿cierto? Esto lo pasamos acá, 9.825 igual a 0. Y ahí voy a ordenar. ¿Ya lo habían hecho esto? Acá me queda 5.100 menos 9.008. ¿Cuánto da eso? 8.007.25. Y ahí entonces está ordenada la ecuación y aplicamos la fórmula. Entonces nos va a quedar el D es igual a 10, por lo tanto nos queda acá menos B más menos 10 al cuadrado menos 4 por A y por C, y ahí ojo con los signos, partido por 2 veces A. Y aquí obtenemos dos soluciones. ¿Cuáles eran esas dos soluciones?
¿Están por ahí o no? Claro. Revisen por favor y 1235, No, menos 1350. menos 1350. Ya. Comprueben si eso está bien. No. Entonces, ¿qué contestamos en esta parte? Aquí hay dos soluciones, acuérdense que estos son minutos. Alguien que pagó los 9.000 pesos, ¿cuántos minutos consumió? ¿Nos sirven las dos soluciones? ¿Solo una? Solo una, ¿cierto? Nos serviría acá solamente la solución positiva, porque este negativo, nadie habla menos 1350 minutos. Entonces, esta solución no sirve para la respuesta del problema. Entonces, ¿cuántos minutos utilizó este mes? Usó 350 minutos. Y por último, si el cliente pagó 7.500, ¿cuántos minutos utilizó ese mes? 200. Fíjense que aquí están estos 7.500, ¿cierto? Asociados con el límite superior, con los 200. Y en la otra función exactamente igual, 7.500 está asociado con los 200. Así es que, ¿cuántos minutos utilizó? Acá utilizó 200 minutos. Y por último, esta otra compañía cobra con esta ecuación. Y ahí no importa cuántos minutos consume, sino que va a ser siempre el cálculo en base a esa expresión. ¿Cuál de las dos empresas, de las dos compañías es más conveniente? ¿Cómo podemos resolver esa parte? Yo, en el primer tramo, es más conveniente y en el segundo tramo, igual es esa función con la otra función, la resolví con una cuadrática y saqué los minutos. ¿Ya? Y ese minuto viene siendo el minuto en el cual, en la función de esa función de la antigua, son iguales. Y después esta función empieza a ser más. Ya, ¿y a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo empieza a ser más? Claro, ¿cuántos minutos? De los 159,54 minutos. Ya, eso está correcto. Pero tú hiciste simplemente un cálculo arbitrario. Sí. No lo quitaste en la gráfica. No. Ya. No me gusta. Pero por tramos con la distinción. Que no me gusta dibujar. En un tramo, primero el cargo fijo. Sí, lo malo es que yo no me acuerdo si me van a pedir gráfica. Capaz que les pidan gráfica. Que te piden a Esa es la veces. segunda. Ojo con eso. Sí. ¿Ya a alguien se le ocurre otra forma de resolver esto? ¿No hay dudas con la actividad 3? ¿No? Veamos la 4. Hay otra compañía entonces que usa 1 partido por 10, eso es 0,1, ¿cierto? X cuadrado más 4.550. Profe, ¿Sí? si se igualan las funciones, ¿Cuáles funciones? Que son 3 tramos distintos. sí. Claro. Pero yo creo que con la función cuadrática, pero es para establecer así como en qué minutos se encontrarían, porque si ya es muy elevado, obviamente va a ser más conveniente la primera. ¿Ya? Porque la medida en la otra parte.
¿Cuáles puntos? 100, 200. Los tramos. Pero aquí hay que hacer varios cálculos, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica, digamos, más rápida de poder encontrar cuál de las dos va a ser más conveniente? En este mismo plano, poder dibujar bosquejar, digamos, esta función. ¿Qué tipo de función es esta ecuación? Es una parábola, ¿cierto? Y en ese sentido es súper importante todo ese análisis que hicimos. ¿Hacia dónde se abre esta parábola? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este valor es positivo. Sabemos que tiene una concavidad positiva. ¿Cuál es la intersección con el eje Y de esta parábola? ¿Cuál? 4.550. 4.550. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? ¿Cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C en esta expresión? A 0,1, B 0, C. El A es 0,1. ¿Cuánto vale B? 0. 0. ¿Y cuánto vale C? 4.500. 4.550. ¿Ya? Entonces, si B vale 0, recuerden que el vértice Menos B. tiene dos coordenadas menos B partido por 2A. Cero. Si el B vale 0, 0. ¿cuánto es la X? Cero. Es 0. Y si la X es 0 en esta expresión, reemplazamos la X por 0. ¿Cuánto vale el Y? 4.550. Es decir, el vértice de esta parábola es justamente la intersección con el eje Y. Entonces, entre 4 y 6, por aquí están los 5.000, los 4.500 supongamos que estén por ahí. ¿Se fijan? Entonces estamos bosquejando una curva, en este caso, bastante simple. Sabemos que se abre hacia arriba y su vértice, el menor valor, está ahí en el eje Y. Por lo tanto, esta parábola no va a cruzar el eje X. Podría ser algo así o algo así. Puede ser una parábola con las ramas muy abiertas o más cerradas. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora para poder saber a dónde va a cruzar a la otra función? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Intersección. ¿Pero dónde? ¿Dónde lo vas a intersectar? Podríamos usar cualquiera de estos valores, reemplazarlo en esta función para saber otro punto de esta curva. ¿Se fijan? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en esta curva calculo para X, no sé, voy a irme a la mitad, para X igual 150? ¿Por dónde va a pasar? Eso es lo que quiero saber. Si esta parábola va a pasar por aquí, va a pasar por ahí o va a pasar por acá arriba. ¿Se fijan? Eso es lo que ando buscando. Entonces podemos usar cualquier punto. Reemplacemos el 150 en esta expresión. Nos va a quedar 0,1 por 150 al cuadrado más 4.550. ¿Cuánto da eso? ¿6.800? ¿Sí? Esto me da 6.800. Entonces, para 150, esta parábola, ¿por dónde va a pasar? 6.800, esos son los 7.000, va a estar un poquito más arriba. Fíjense que esto es 6.500. Por lo tanto, esto va a estar por acá. ¿Se fijan? Entonces, ya tenemos una idea de cómo es esta parábola.
a dónde, con cuál de los tres tramos se va a cruzar. Con este tramo central. ¿Se fijan? Entonces, ahora sí que lo que me interesa es saber este punto, donde se cruza esa nueva curva con la función anterior. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para buscar un punto de intersección entre dos funciones? Se igualan, ¿cierto? Entonces, ese punto de intersección lo vamos a encontrar igualando esta ecuación 10x más 5500 con la nueva 0,1x cuadrado más los 4550. Y aquí se obtiene una ecuación en x, y si yo resuelvo esa ecuación voy a encontrar exactamente este punto. ¿Se fijan? Ahora, ¿cuál es el análisis que hacemos acá? Esta nueva compañía tiene esta curva que está bajo la función anterior. ¿Qué nos dice eso en relación al precio que estamos pagando? Dado que esta curva está por debajo, ¿cómo son estos precios en relación a esta? Son más baratos, ¿cierto? Estos valores, cualquiera que yo lea acá en el eje vertical, cualquiera de estos valores son menores a este valor. ¿Qué pasa después de este punto de intersección? Esta curva está sobre la función anterior. ¿Qué significa eso? Que todos estos pagos, ¿cierto? Que yo hago la lectura acá, todos estos pagos van a ser mayores que los pagos de esta función. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber? A partir de cuántos minutos, ¿cierto?, es conveniente una de las empresas o la otra, ¿ya? Y esos minutos los saco de aquí. Entonces, para resolver esto, una ecuación de segundo grado, lo primero que hay que hacer es ordenarla. Pasamos todo para un lado y lo voy a pasar para allá mejor. Menos 10x más 4550 menos 5500. Y todo eso es igual a 0. ¿Se entiende eso? Estoy dejando todo con 0,1 y 4550. El 10x lo pasa restando y el 5500 pasa a restar. Y ahora ordenamos eso. Esto creo que da 950. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí se entiende? Y ahora la fórmula. Ahí ustedes me dirán cuánto les sale el X1 y el X2.
159,54 ¿Ya? y el otro menos 59,54. Ya, ahí hay dos soluciones, ¿cierto? Con una ecuación de segundo grado. Pero ¿cuál de esas dos soluciones es la que nos sirve? La positiva. Lógicamente que la positiva, esta no me sirve, es así. Entonces, eso lo podríamos incluso aproximar, ¿cierto? A 160, recuerden que estos son minutos, la X son los minutos. Entonces, ¿cómo respondemos a este problema? Tendríamos que decir, en realidad esto es 160, es un poquito más acá, ¿no? Como por ahí. Entonces, esto pasaría así. Este es el punto de intersección. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta en este caso? Formalmente tendríamos que decir, para consumos menores a 160 minutos, ¿cuál compañía es conveniente? Segunda. Claro. Para consumos menores a 160 minutos, es conveniente la segunda compañía o empresa. Y para consumos mayores, es conveniente la primera. Y ahí entonces está la interpretación que le podemos dar al análisis que hacemos de esa gráfica. Ahora, ¿por qué es importante? Fíjense, ¿por qué es importante esta técnica, ¿cierto?, de comparar las gráficas y no solo la parte algebraica? Porque fíjense que en este tramo, por ejemplo, aquí pasan las dos cosas. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes se calculan, supongamos que alguien calculó por acá, para 120 minutos. Entonces, claro, le salió más barata la segunda compañía. ¿Se fijan? Pero si alguien calculó en esta parte, supongamos para 170 minutos, debería salir más barata la primera compañía. Entonces, en un mismo tramo suceden las dos cosas. Por eso que la gráfica es una buena herramienta para que se pueda analizar bien qué es lo que está pasando en ese caso. ¿Ya? ¿Hay dudas hasta ahí? Yo no escuché bien por qué igualó la función de G con el tiempo, con la otra función. Con la primera, sí, con la función T. Sí. Lo que pasa es que Por el rango de- es por que le el dio. rango, sí, por el rango. Entonces, el acceso está dentro de ese rango. Porque yo tomé cualquier valor acá, Es menos 10. para tener una idea de Ya voy, yo le pongo una vez. Pero superior a la Cállate, guacho. No, es que la fila menos de. Porque te pone la fila fuerte. Quiero que más de los 6 derechos y no. Así es. Menos de, más de, cuadrado, menos 4.
el demonio, Satanás. ¿Cómo está comiendo la prueba? Voy a terminar 4-1. Hay que arriesgarse. Me había dado Primero identifiqué el monto, que sería un minuto, y después 2 como tiene Mucho que no doloría la articulación. Era más caro que... ¿Por qué seguiría? Entonces ahí me di cuenta que el punto de esa gráfica era perfecta. ¿Cuánto es la función de? Ah, ya, mayor 1.500. Le da valor acá, debajo de ya. Pero Sabemos que parte de ahí y va a hacer. Igualmente refleja en esta. ya sé que. La segunda llamamos la última. Sí. También aparece ese punto, o sea, ese punto es igual a la... O sea, sí. Entonces, y después empieza a hacer la recta de lado. Ya, veamos este último ejercicio que es similar. ¿Ya? Son los ejercicios que aparecen en GeoGebra, no sé si se alcanza a ver ahí. Tengo que borrar. O bajar la... O bajamos la esta, ya. Entonces ahí hay dos funciones de nuevo, ¿se fijan? Que representan la temperatura en dos ciudades. Y ahí están las preguntas que corresponden. Hay manito para ir para atrás, ¿no? Te quedas dormido. Di la verdad, o sea, ya, yo. Parece que viene. Según él no se quedó dormido, pero no le creo. Yo creo que se quedó dormido en el trabajo, pero... Sí. Y capacita, Justin. ¿Cachaste que Justin Bieber organizó un super concierto? Sí. Qué triste. Para los fans de Justin Bieber. Yo vivo en la educación, me tenía que llevar unas cosas. O sea, que Justin evangeliza. Sí, envidioso, madre. Menos 3,6. Pero son 20. 3,4. Es lo mismo que se organiza en tanta cosa. Pero pagaría 20 pesos por testimonio. Encuentro súper válido ese valor que le pagaron mucho dinero más. Más psicología, cuando me pagué como 100, no sé cuánto. Para ver esto. ¿Canso, no? Exactamente. Tengo otro, lo había olvidado. Sí, había comprado otro. Sí, esa vez sacaste dos, por favor. No tenía la Oye, Pablo, ¿podría anotar una pista en la pizarra o no?
temperatura Sí, de pues, esa sí, ciudad debe está ser dada por la siguiente Lo función. dice que aquí en tu Ciudad pero A. No, porque la temperatura de la ciudad estaba Ciudad A sí, eso sí, pero lo dice que no es la es igual a 1.09 menos Sí, sí, es. 0,6. Y es ciudad D. G de X igual a 0.38 x cuadrado menos 3.6x más 3. Ah, pero está junto. ¿Sí? Aquí ambas funciones consideran la siguiente graduación. Eje horizontal de 0 a 13 con base de 0,5. Pero no me alcanza aquí. Así, ¿verdad? hagamos un GG. No, no voy a hacer así. Bien. ¿Creciendo? No. ¿Tenéis tu correo? Mira que yo la dije nada. Raro que tú tengas algo genial. Estoy diciendo que yo soy No, tú eres ñoño. el lápiz 0. No, el lápiz no dice lo contrario. El lápiz fue casi. El lápiz dice exactamente eso. Que eres muy ñoño. Toda la gente popular lo sabe. Que te superaste. ¿Eh? ¿Hay papa? Pero van de cuánto? De 10 a 24 compasos. Entonces, Sabe, no tiene, entonces 34, 17. No, 12. Estoy haciendo mi super y aquí son 10. Ay, ahora me voy a quedar espectacular el gráfico. Yo ya lo hice. Ah, pero hiciste trampa. Dice grafica, atención, no diciendo. Y que igual también. Y es más de lo que no te acuerdas.
El plan decía eso. ¿Cuándo me juntó con ella? No sé, ahí llega. Fue coincidencia. Igual te gusta. Quiero decirle para la otra, camina 5 metros de camino. Sí, para hablar. Si no se acerque. Sí, sí. Pero es como difícil. Pero los conocemos. Sí, que el cuento que es como... No me hagan caso. Como así. Me perdí en eso. Entonces, ahora... Eso es psicólogo.
¿Sí? No se me ayuda. Sí. Cuidado. Esto sí. Profesora. ¿Todos firmaron? Sí. Ahí está la solución. Ahí están ambas gráficas. Fíjense ustedes que la función, voy a hacer un poquito. La función f en la ciudad A es una expresión lineal, ¿cierto? 1.09x menos 2,6. Entonces, eso corresponde a una línea recta. Fíjense que en esa función, la función f, el menos 2,6 es la intersección con el eje vertical, ¿ya? Entonces, por eso que empieza acá abajo, esa recta, menos 2,6. Después, cuando x vale, cuando la función es igual a 0, ¿cierto? Si nosotros igualamos a 0 la función 1,09x menos 2,6 y eso lo igualamos a 0 y despejamos la x, el 2,6 pasa sumando y el 1,09 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Qué logramos hacer con eso? Con eso, igualando a 0 esta expresión, encontramos la intersección con el eje horizontal. ¿Ya? Este valor es aproximadamente 2, algo. ¿Se fijan? Si ustedes lo hacen, 2,6 dividido en 1.09, ese valor les da 2,385. 2,385 y algo más. Entonces se puede aproximar a 2,4. Y si ustedes se fijan, esta recta pasa más o menos por ahí por 2,4. Entonces, para graficar una recta, es fácil ubicar la intersección con los ejes. Una vez se hace x igual a 0 y otra vez se hace igual a 0. ¿Ya? Ya, la segunda función g claramente es una ecuación cuadrática, por lo tanto es una parábola. Como este coeficiente a es positivo, se abre hacia arriba. Donde intersecta al eje vertical, ahí en 3,4. ¿Ya? Entonces, aproximadamente entre el 2 y el 4 está el 3, un poquito más arriba, es la intersección con el eje vertical. Como es una parábola, sería bueno encontrar el vértice. ¿Cómo encontramos el vértice de la función g? ¿Cuánto vale a en esa función? 0,38. ¿Cuánto vale b en esa función? Menos 3,6. ¿Cuánto vale c? Era 3,4. Entonces, ¿dónde va a estar el vértice
el X, recuerden que se calcula como menos B partido por 2A. ¿Cuánto vale B? Menos 3,6. Como hay que cambiarle el signo, me queda 3,6. Partido por 2 veces A. 2 multiplicado por 0,38. ¿Cuánto da eso? 4,74. 4,74. Gracias. Entonces, cuando la X es 4,74, en alguna parte, para ese valor de X, vamos a tener el vértice. Como es una parábola que se abre hacia arriba, ese va a ser el menor valor, ¿ya? ¿Cómo calculamos el I correspondiente a este vértice? Reemplazamos esta X en la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Tendríamos que calcular que evaluado en 4,74. Que evaluado en 4,74 es 0,38 por 4,74 al cuadrado, menos 3,6 por X por 4,74 y más 3,4 creo que era el último, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el vértice? Porque es el punto más bajo. Y en una de las preguntas dice cuál es la temperatura más baja en esa ciudad. Entonces, como aquí se está representando la temperatura, en algún tiempo podríamos decir, ¿cierto? Esta temperatura va bajando y toma el menor valor. Y luego empieza a subir nuevamente, ¿ya? Aquí no sé cuánto de eso, tenemos que calcularlo. Debería estar puesto ahí en alguna parte. Acostúmbrense a usar la calculadora porque todos estos cálculos los van a tener que hacer. Más 3,4. Me dio menos 5,126, etc. Entonces, aproximadamente menos 5,1. ¿Sí? ¿No? ¿Me dio eso? Aproximadamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que este valor es el vértice. Exactamente, ¿cierto? La X es 4,7, cerquita de 5. 4,7 estará por ahí, ¿se fijan? Y luego la imagen, el valor de I es menos 5,1. Ahí van 2, 4, el 5 estará por ahí, un pichintún más abajo. ¿Ya? Entonces, ese vértice es súper importante en la parábola. ¿Estamos claros más o menos? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que este es el vértice, ahí intersecta al eje vertical. Entonces, claramente esta parábola viene hacia abajo y en algún minuto empieza a subir otra vez. Yo le podría hacer otra pregunta acá, que no está ahí. La pregunta es, el eje X, ¿qué representa? El eje X representa el tiempo en horas, ¿verdad? ¿A qué hora fue la temperatura igual a 0?
preguntando ahí. La temperatura, pues ya que se ¿A qué partió. hora si la temperatura de la ciudad B fue igual a 0? Si lo ven del gráfico, ¿cuáles serían esas horas aproximadamente? Como a la 1 y a las 8. Como a la 1, ¿cierto? Y a las 8:30, aproximadamente. ¿Cómo encuentran exactamente esos dos puntos? Con la función cuadrática, con la. Con igualar a 0, ¿cierto? La ecuación de la parábola. ¿Se fijan? Entonces, ahí de nuevo hay un análisis que ustedes tienen que contestarlo algebraicamente, resolviendo la ecuación de segundo grado. Y en ese caso, entonces, estamos asociando la temperatura igual a 0 en la ciudad B. ¿Queda más o menos claro eso? Entonces, lo importante es que ustedes en la representación gráfica asocien claramente qué es el eje X y qué cosa es el eje vertical. ¿Cuáles son las variables en términos adjetivos, digamos, que están asociados? ¿Ya? ¿Dudas con ese ejercicio? Bueno, las otras partes son simples, ¿no? Aquí, ¿cuál era la temperatura a las 2 horas? Simplemente había que reemplazar la X por 2, ¿verdad? ¿A qué hora la temperatura en la ciudad B fue de 1 grado? ¿Qué es lo que hacían ahí? Reemplazar. ¿Qué reemplazan? ¿La X o la G? Era la ciudad A. O la B, da lo mismo. No, porque cuando es de 1 grado. Por eso que es tan importante asociar, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Qué me están preguntando? X. Me están preguntando la variable X. Y me están dando como dato la temperatura. Me están dando lo que corresponde al eje Y. Entonces, en ese sentido, o resolvemos una ecuación cuya incógnita es X, o resolvemos una ecuación cuya incógnita en este caso es la temperatura. Ese tipo de preguntas tienen una asociación directa con alguna ecuación que tienen que resolver. ¿Ya? Bien, acuérdense de que estos ejercicios de GeoGebra están en las lecciones. Ya. Mañana sigue cuarto con las funciones exponenciales. Hasta mañana. Chao, profe. Te vas a ser confiado y no yo. Ay, sí, pero arreglar. No aprendiste nada en el video que hicimos de formación ciudadana. O sea que aparte eres mensa. Por 2. Hasta el timbre que corta las dos.